Hola, encantado. Sí. Bueno, yo, como he presentado antes Eliseo, yo soy Carlos Mateu, soy director general de catadelvino.com, que es un buscador de enoturismo que tiene presencia no solamente en España, sino también en Argentina, en Chile, en México. Nos encantan los mercados internacionales, además lo hacen casi mejor que los españoles. Yo creo que en el tema del enoturismo nos dan mil vueltas, parece mentira, pero lo tienen mejor proyectado, lo ven como otra actividad económica, independiente a la de producción, a la de cultivo, y hacen verdaderas virguerías de actividades pues, enriquecedoras y culturales, ¿no? Y luego también en cursocatadelvino.com pues la idea fue ofrecer cultura del vino, que creemos que, por lo menos mi opinión, que a lo mejor puede haber opiniones diversas, pero la opinión de que el incremento del consumo del vino en España y en el resto del mundo sea más alto tiene mucha relación con lo que es la cultura del vino. O sea, el que la gente pague 40 euros por una botella, y sobre todo vinos de calidad, tiene mucha relación ese incremento de consumo con lo que es la cultura, el valor cultural, porque en España podemos decir que tenemos historia, mucha historia, desde la época de los fenicios. Estamos hablando de hace 3.115 años que entraron los fenicios en Gadir, la antigua Cádiz, como se llamaba antiguamente Cádiz, y la historia de España es súper conocida a nivel internacional, sobre todo en países de habla hispana, ¿no? Yo, por ejemplo, en el curso Cata del Vino, por contaros una anécdota, estamos montando delegaciones territoriales, delegados territoriales, como si fueran delegados comerciales. Ya tenemos delegados en Argentina, en Ecuador, tenemos también en Costa Rica, en Cuba, que nos ha sorprendido, un cubano que quería ofrecer, y sin explicarles cómo tienen que transmitir la calidad del vino español fuera, ellos mismos, y cómo tienen que vender ese marketing, porque no damos clases de marketing nosotros a la hora de animarles a que vendan un curso que está hecho en España, pues ellos lo ofrecen como que es un curso español y nosotros no le hemos puesto ninguna marca, ninguna etiqueta, pero ellos, hasta un argentino que tiene una distribuidora de vinos además en Argentina, la etiqueta o lo que utiliza como reclamo publicitario es que es un curso de vino español. O sea, para ellos es lo más importante y su argumento de venta principal, curso de vino español. A mí me emociona porque podrían utilizar que, oye, pues decimos que también es argentino o que está hecho tal, porque en Argentina pues todos conocemos que tiene buenos vinos, en Chile también, pero la imagen es súper positiva. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo fuera nos tienen muy bien conceptuados, pero tenemos serios problemas. O sea, España tiene un problema muy grave, las bodegas, son 4.000 bodegas, están muy fragmentadas, están muy divididas. Yo utilizo mucho una frase que utiliza Mónica de que no hay sector del vino, es verdad, en España no hay sector del vino, por mucho que queramos defender esa idea, es falsa. Estamos hablando de más de 69 denominaciones de origen, hay no sé cuántos vinos de pago, me parece que son 17 vinos de pago, y cada uno hace su guerra privada, pero nadie invierte en cultura de vino. O sea, cuando estamos hablando de que en España el consumo per cápita está en torno a 14 litros año, persona, que muchos de aquí superamos esa cifra, sí, al año, ayudamos, colaboramos, superamos la media. Levantamos la media seguro, además en menos de un mes estamos superando la media. El tema está en que esa media tiene unos problemas que el sector lo tiene que entender y tiene que razonarlas y tiene que ver que el problema es intrínseco y que se debe a un problema cultural, a un problema de que la gente cuando cata un vino no es lo mismo que catar una cerveza o una Coca-Cola, que saben igual. O sea, hay 5 cerveceras, la Coca-Cola puede cambiar un poco por el agua, depende de la provincia donde ibas Coca-Cola, donde fabriquen la Coca-Cola, porque influye el tema del agua, ¿no? La calidad del agua, pero en el tema del vino hay que invertir en cultura y hay que invertir también en publicidad. Y es una cosa que las bodegas españolas solamente se centran en sus terruños y en sus distribuidores. Y con eso ya apaga y vámonos. Ya con eso están hechos los deberes. Bueno, es su distribuidor, que tienen 4 o 5 distribuidores o 20, pero no les preocupa mucho el tema de publicidad, el tema de marketing, el tema de ofrecer cultura, el tema de saberse vender. Pero si España vendemos vino y tenemos una buena proyección internacional, se debe gracias a la historia de España en el vino. O sea, lo que ha pasado desde la época de los fenicios hasta ahora, y eso que hemos tenido muchos baches como la filoxera. De la filoxera, pues no vamos a saber cómo sería realmente la calidad del vino español si no hubiera pasado pues ese desastre, ¿no? Hace ya más de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco, por lo que yo vengo a contaros, que el vino español, yo os quiero hablar en positivo, que goza de una excelente proyección internacional. ¿Por qué? Porque es líder en producción, en hectáreas cultivadas, en número de bodegas, es líder también en niveles de exportación.
ahora en el año 2015 sobre todo, y en la calidad de los vinos que tenemos. O sea, es líder y tenemos que presumir del vino español porque tenemos derecho a ello, ¿no? Pero antes de preguntarnos, digamos, de dónde surge este tema, habría que hacerse unas reflexiones, ¿no? Reflexiones como, por ejemplo, quién o quiénes establecen en el mundo que un vino tiene calidad. Porque, oye, decimos, oye, este vino tiene calidad, pero quién o quiénes establecen esto, ¿no? Otra pregunta que nos tenemos que hacer, que si el sector bodeguero invierte en publicidad o en cultura del vino fuera de nuestras fronteras también, si es algo que deberíamos reflexionar. Otra reflexión es si podemos hablar de marca Vino España, o sea, si tenemos un signo de identidad que nos diferencia del resto del mundo. Una marca Vino España como la página de internet que todos conocemos de Marca España, ¿no? Y luego si podemos hablar de calidad del vino español cuando la media de precio de venta ronda el euro. O sea, son preguntas que está bien en esta mesa de debate, a la que Eliseo agradezco, poder pensar entre todos, oye, ¿podemos hablar de calidad de vino español cuando el precio medio de venta del vino español por litro, estamos hablando de 1 euro, ronda 1,08? Entonces, pero antes de adentrarnos a estas cuestiones, pues tenemos que hablar, ¿qué opinan fuera? Pues opinan que tenemos 4.000 bodegas, que somos muy buenos en producción y que cada año pues, tenemos más valor apreciado. Entonces, tenemos que revisar también los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, la FEGA, ¿no? Que esos datos que están analizados por el Observatorio Español de Mercado del Vino, que establecen que somos líderes en producción, pero que en el precio de venta estamos los terceros. Pues también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿los terceros por qué? ¿Por la ley de la oferta y la demanda? ¿Porque no hacemos marketing? ¿O porque no sabemos transmitir la cultura del vino fuera de nuestras fronteras? Porque somos líderes en producción, debemos tener un consumo interno muy alto y el precio sería tener que ser estupendo, teníamos que ser mucho más competitivos, pero hay serios problemas, ¿no? Luego, el tema ya, centrándonos un poco, por no aburrirnos con el tema de la calidad, por lo que vemos en Internet y en el mundo del vino, la calidad la certifica la guía Parker, la guía Peñín y los premios y los reconocimientos, ¿no? Si vamos a la clasificación mundial de vinos, que esta la hace la Asociación de Escritores y Periodistas del Vino, que a mí me parece la más objetiva, ¿no? Intentar tirar a premios y reconocimientos que sean pues, de una asociación como esta de prensa, ¿no? Pues estamos hablando que España ocupa un tercer lugar, no está nada mal, de 62, o sea, nos gana Francia y nos gana Estados Unidos. Tengo aquí datos que me parece que en España obtuvo 3.914 premios en 25 concursos en los que participó durante el año 2014, obteniendo 77.777,87 puntos. O sea, está muy bien como valoración de fuera, ¿no? La Asociación de la Prensa es una asociación mundial, es una clasificación mundial, se puede ver en Internet, y sobre esa puntuación que gana USA, Estados Unidos está en primera posición, obtuvo 7.068 premios, o sea, el doble que España, en 19 concursos, o sea, en 6 concursos menos, y tuvieron 142.836 puntos. O sea, estamos hablando del doble de puntos que tiene España en los concursos internacionales y con menos concursos. Y eso Estados Unidos, que mucha gente no se imaginaba que Estados Unidos tuviera en sus vinos tantos puntos y tantos premios por la Asociación Mundial, ya digo, de periodistas y escritores del vino, o sea que no es una página web, es una asociación mundial, ¿no? Y luego Francia obtuvo el segundo puesto, antes que España, claro, con 5.422 premios, 22 concursos en los que participó, obteniendo 103.214 puntos. Pues yo viendo estos datos, tenemos que hablar de embajadores del vino, que es muy importante. Estamos hablando de 4.000 bodegas, pero todas tiran del carro en España, pues hay que hablar de embajadores. O sea, tenemos bodegas que son admirables, de reconocido prestigio, que hay que premiar, que hay que celebrar, como pueden ser González Díaz, el famoso tío Pepe, Codorniu, o pueden ser Ramón Bilbao. O sea, estamos hablando de 3 bodegas que se lo curran, que trabajan, que se esfuerzan y que crean marca España, y que es un ejemplo a seguir para todos los bodegueros, porque las 4.000 bodegas no están haciendo los mismos deberes que estas 3 bodegas de reconocido prestigio, y son las que, gracias a ellos, podemos hablar de premios de vino español, podemos hablar de calidad, podemos hablar de incremento del consumo, y tenemos que fomentar pues, este tipo de reconocimientos internacionales, porque cuando hablamos cuando me comentaba Eliseo, dice, vamos a hablar de la visión internacional. Digo, pues la visión internacional te la dan los premios. O sea, no hay otra. La visión internacional del vino de España es cuántos premios tenemos en España, ¿no? Y luego ya por terminar, hablando hemos hablado de cultura, hemos hablado de calidad, también otro dato importante es los datos de exportación. O sea, los datos de exportación, estamos hablando que el intercambio mundial de vino que existe en el mundo, estamos hablando de 101 millones de hectolitros. España en el año 2015, por los datos de aduanas,
Hay un informe que ha dado ese dato de que ocupamos una cuarta parte de todo el intercambio mundial de vino lo hace España. Para mí ese dato también es muy importante, que España, la cuarta parte de todo el intercambio mundial de vino, a un precio que es verdad, que no somos líderes en lo que es cuota de mercado, pero no en precio. Al final ha sacado datos de manos, han hablado sí, vino de granel y vino embotellado, o sea, incluye todo. Pero en términos de granel y vino embotellado, de los 101 millones de hectolitros que ha habido intercambio mundial del vino, un intercambio y una especie de tales. En el ranking de intercambio mundial podemos hablar que España está en primer puesto, digamos, de ese intercambio, con 24 millones de hectolitros, y que de esos 24 millones de hectolitros nosotros ocupamos un puesto más bajo, dicen que es el tercero, pero habría que ver también con el término de lo de granel, ya sabes que se vende mucho granel y me parece que hemos subido un 7%, hemos bajado un 7% en términos de granel, que eso ya sabes que baja el valor añadido al vino, ¿no? Pero tenemos que hablar de que ese tercer puesto también habla de que España es un referente, o sea, es un referente y es algo, yo por eso me considero muy positivo y muy orgulloso del vino español. José, yo quería tres cositas. Una creación de imagen. En este momento, en televisión, uno de los programas de más éxito es el Masterchef. En el Masterchef nadie bebe vino nunca. No hay ningún restaurador que se atreva a proponer qué vino debe acompañar o no debe acompañar a las comidas. Yo creo que eso demuestra una ausencia del sector absolutamente incomprensible. Después, los italianos tienen sobre nosotros un elemento de difusión del vino, que es la restauración. La restauración italiana, con miles y miles y miles de restaurantes en el mundo entero que tiran hacia lo suyo, como es lógico. Y nosotros tenemos una gran realidad, que es la del turismo, que tampoco sé si está bien aprovechada desde el punto de vista de la orientación del consumo de vinos. Hay ciertamente esos señores del botellón, el Salou y tal, que vino a granel. Pero luego hay 450.000 ingleses viviendo en España. Hay no sé cuántos de miles. Todos esos sectores están suficientemente atendidos por operaciones de creación de imagen que los lleven hacia el consumo de mejor vino. Quería hacer una pequeña matización antes de darle paso a Mónica, que va a contar por alusiones como periodista. Un matiz importante. Lo mismo, tanto las gráficas que yo he plantado ahí como lo que estamos hablando, tenemos que tener presente que la realidad, a veces hablamos en términos absolutos, pero la realidad no es nada absoluto. Es decir, una cosa es la calidad de un producto, otra cosa es la calidad con la que se comunica ese producto y otra cosa es la calidad que percibe el mercado del producto. Es decir, el vino español puede tener más o menos calidad, puede ser juzgado de una forma o de otra, pero lo más importante es cómo lo percibe, su calidad, cómo la percibe el mercado al que se dirige y las consecuencias que eso tiene en cuanto a la compra, que es lo que al final nos interesa. Es decir, en este sentido, los premios son útiles para favorecer una imagen de calidad que no necesariamente se corresponde con la calidad del vino, pero es la calidad que percibe el mercado. Eso es importante.